Hoy voy a hablar de genética viral. La genética viral es muy importante, ya que nos ayuda a conocer y entender cómo es que se da la aparición de nuevos virus. Los virus están conformados en su estructura por una cápside que a su vez se encuentra compuesta de capsómeros y el genoma viral. Es importante recordar que algunos virus contienen una envoltura y otros no. El genoma de los virus puede ser de ADN o de ARN. Puede ser lineal o circular, de una o dos cadenas, una sola molécula o varias fragmentadas. Esta diversidad estructural hace su información genética muy variada. Para que los virus se multipliquen, necesitan entrar a la célula de un hospedador y lo hacen mediante una serie de pasos. El primero es la adsorción. En esta fase, el virón entra en contacto con la célula hospedadora para acceder a su interior. Los virones disponen de proteínas en su cubierta externa que le permiten reconocer estos receptores en las células hospedadoras. Después continúa con el paso número 2, que es la penetración. Una vez adherido el virón a la membrana celular, puede acceder a la célula mediante diferentes mecanismos. El primero lo podemos ver en la parte derecha del recuadro pequeño que acaba de aparecer. En el caso de los virus con membrana o envoltura, las entradas se producen por endocitosis mediada por un receptor o fusión con la membrana celular. Por otro lado, en la parte izquierda, los virus sin envoltura suelen introducirse en la célula mediante endocitosis o penetración directa. Después continúa con la fase de desnudamiento, que es cuando ya el virus se internalizó en la célula y se produce esta fase, en la cual el virus se libera de las proteínas de la cubierta, dejando al descubierto su material genético. Para continuar con la fase de multiplicación, en la que se produce pues la multiplicación de las proteínas víricas, además de lo que es la estructura de su cápside, como de las enzimas que encierran en ella y de su material genético. Cada vez que un virus se multiplica dentro de una célula, puede tener cambios al azar, a lo que se le llama mutación. Pero, ¿cómo varía la secuencia nucleotídica de un genoma? Vamos a tener mutaciones que son cambios en el ADN o en el ARN viral. Recombinaciones, que es la combinación de dos genomas que pueden ser de diferentes cepas o mutantes de una misma cepa. Y la reasociación es cuando hay varios segmentos del genoma y cuando dos virus diferentes de una cepa infectan una misma célula y se crea la combinación de los dos virus en segmentos genómicos. Llamamos mutación a los procesos de cambios en el genoma y hay distintos tipos de mutaciones. Tenemos las mutaciones puntuales, que es cuando una base cambia en la secuencia de ADN o ARN, y de un segmento, es cuando cambian dos o más bases en la secuencia. Cualquiera de este tipo de las dos mutaciones se puede dar por sustitución, que es el reemplazo de uno o dos nucleótidos por otro. Como ejemplo, tenemos una secuencia de ARN en la que una base de adenina se cambia por una citosina. Número 2. De lesiones, que es una pérdida en el genoma donde el ARN puede perder una o más bases. Como ejemplo tenemos otra vez al ARN, en donde vemos una secuencia de bases como lo es guanina, adenina, adenina, guanina, guanina, citosina, y se sufre la pérdida de ellas. 3. Una inserción, en la cual puede ser una duplicación o un aumento de bases en el genoma. De alguna u otra forma, copia el genoma adyacente.
y vemos cómo en el ejemplo se duplican o hay un aumento de bases en el genoma. Como ejemplo de inserción, vemos en el primer recuadro que no existe una base y después se le añade una adenina. En delección, vemos que una base, como lo es timina, desaparece o se quita en el siguiente recuadro. Y en sustitución, vemos que una base es sustituida por otra base, es decir, que se cambia. O, bueno, se sustituye más bien, no se cambia. Seguimos con la recombinación en virus de ARN. Estas implica el intercambio de secuencias homólogas de ácidos nucleicos entre dos mutantes o dos cepas del mismo virus. Es decir, es una recombinación entre genomas que están infectando una misma célula y puede ser de dos cepas del mismo virus o mutantes diferentes. En un virus de ARN se genera un salto de la ARN polimerasa, es decir, que la ARN polimerasa copia una cepa y salta al genoma de otra cepa para seguir copiando. Y se da cuando una misma célula sufre una infección mixta, o sea, tiene que haber dos genomas en la misma célula. La reagrupación de segmentos genómicos se produce una información mixta a partir de dos virus diferentes. Aquí está el ejemplo del virus de la influencia, en la que la reagrupación se produce cuando dos o más virus de influencia están infectando una célula hospedadora. Es decir, que vamos a tener los dos virus de influenza que van a estar infectando a una misma célula. Esto va a permitir a los virus que intercambien segmentos genéticos en su secuencia, dando origen pues, a un virus con reordenación de segmentos de sus virus progenitores. También tenemos los procesos no genéticos, como lo es la mezcla fenotípica, que en este caso la progenie resultante puede ser la del fenotipo original sin ningún tipo de alteración, o bien la progenie estará formada por partículas que poseen genomas de uno de los virus progenitores en la cápside de otro virus participante. O bien la progenie puede poseer cápsides híbridas formadas por capsómeros o protómeros de cada uno de los virus progenitores. Es decir, que en este último puede poseer pues, ambas de los dos. Y tenemos la mezcla genotípica. En este tipo de interacciones, los genomas de los virus participantes se incorporan a la cápside de manera alterada, obteniéndose partículas virales con más de una copia del genoma o partículas conteniendo una copia de cada uno de los genomas del virus progenitor.